93.0 FM. ¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo influye la ciencia en nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología que creamos? Cada día, en la frontera del tiempo, te invitamos a detenerte y observar, y pensar el presente con la mirada del futuro. Descubrimos avances científicos, exploramos el mundo natural y reflexionamos sobre las tecnologías que están transformando la humanidad. Este no solo es un programa de radio, es un espacio para despertar la curiosidad, cuestionar lo establecido y sembrar conciencia. Escúchanos en la 93.0 de su frecuencia modulada de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Conecta con el conocimiento. Conecta con el futuro. En la frontera del tiempo. El camino comienza por entender. .0 FM. Nuestros profetas, apóstoles y santos nos advirtieron de los próximos cataclismos y desastres causados por un ciclo de catástrofes de 12.000 años. ¿Cómo seguirán desarrollándose los acontecimientos del Apocalipsis, según las Escrituras y el modelo matemático presentado en los foros internacionales Crisis Global en la plataforma de la Sociedad Creativa? ¿Qué le espera a la humanidad dividida en los próximos 10 años si no hacemos nada? El libro del Apocalipsis de Juan, el teólogo, libro de las revelaciones, nos proporciona descripciones precisas de los cataclismos que se producirán en nuestro planeta. Al describir el Apocalipsis, Juan, el teólogo, habló de 7 ángeles con trompetas y 7 ángeles con copas, cada uno de los cuales significa un castigo aterrador para la humanidad. Los signos de estos acontecimientos ya han comenzado en nuestros días y nos acercamos rápidamente a este escenario. Incendios. Cuando el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. He aquí una clara descripción de los megaincendios catastróficos que queman toda la hierba y los árboles. Estos incendios, como en anteriores ciclos de cataclismos, se propagarán con tremenda velocidad, convirtiendo continentes enteros en cenizas. Un debilitamiento del campo magnético. Pero no solo los incendios serán fuente de ardor. El sol abrasador quemará todo lo que esté vivo. En los escritos de Juan el teólogo leemos: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Estas líneas indican una poderosa corriente de radiación ultravioleta procedente del sol, que aumentará debido al debilitamiento del campo magnético entre 8 y 10 veces, al igual que ocurrió durante la extinción de los neandertales hace 48.000 años. Esto ocurrió hace 4 ciclos catastróficos de 12.000 años. La exposición al sol provocará quemaduras y enfermedades de la piel. Todos los seres vivos estarán sometidos a la implacable radiación del espacio. Calentamiento del océano. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Según nuestro modelo matemático, hemos determinado que el ascenso generalizado de magma dará lugar a numerosas erupciones volcánicas catastróficas, incluidas las submarinas. Un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Estas erupciones submarinas irán acompañadas de terribles explosiones y olas de tsunami, y la tercera parte de las naves fue destruida. El calentamiento del océano causado por el magma alcanzará tales niveles que provocará la extinción masiva de ecosistemas marinos enteros. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Esto también lo corroboran las siguientes líneas.
el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Los cambios repentinos en la temperatura y composición del agua provocarán brotes generalizados de algas tóxicas que teñirán las aguas de rojo, y este se convirtió en sangre como de muerto. El océano se convertirá en pantano de putrefacción y descomposición, haciendo imposible la vida en su interior. Deshielo de los glaciares. En otra profecía de otro profeta, Enoc, también se menciona el deshielo de los glaciares. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Las montañas de hielo que constituyen las masas glaciares se fundirán rápidamente, como la cera ante la llama. Los casquetes polares comenzarán a desmoronarse y desaparecerán a causa del despertar de los volcanes que se encuentran bajo ellos. El agua subterránea, calentada por las cámaras de magma, se evaporará rápidamente y como una avalancha, y se derramará en torrentes interminables. El nivel de los océanos y ríos subirá rápidamente. Metrópolis costeras y naciones enteras quedarán sumergidas en cuestión de horas. Volcanes. La descripción de erupciones volcánicas catastróficas en los escritos de Juan el Teólogo la leemos en las siguientes líneas. Así vi, en visión, los caballos. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas. Los caballos con cabeza de fuego no son otra cosa que magma, que comenzará a brotar de volcanes que se han despertado súbitamente por toda la Tierra. Son precisamente los volcanes los que expulsan toneladas de óxido de azufre durante las erupciones, como se señala sutilmente en el Apocalipsis, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Los gases inflamables que escapan del interior de la Tierra provocarán incendios masivos en las regiones que quedaron sin inundar. Las emisiones de ceniza y lava destruirán todo lo vivo a su paso. También leemos, el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Según nuestro modelo matemático, las explosiones volcánicas liberarán cenizas y gases a las capas superiores de la atmósfera. La atmósfera, llena de cenizas volcánicas, impedirá que la luz solar llegue a la superficie de la Tierra durante muchos años, sumiéndola en la oscuridad y el frío. Esta es una descripción que hace Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las partículas volcánicas se verterán en torrentes de lluvias ácidas mortales. Partículas radioactivas abrasivas, moviéndose a enormes velocidades, convertirán las ciudades en polvo. Terremotos. Juan el Teólogo también habla de terremotos de una potencia sin precedentes. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Enoc también describe los terremotos. En esos días, las montañas se moverán como arietes y las colinas saltarán como corderos que han tomado leche hasta quedar satisfechos. En esta descripción del comportamiento de las montañas, leemos sobre los terremotos más fuertes, atípicos para la Tierra, y los grandes desplazamientos tectónicos. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Según el modelo matemático, la Tierra será sacudida por terremotos increíblemente potentes, con una magnitud superior a 10, como nunca ha experimentado la humanidad. El Evangelio de Lucas nos dice que, bramido del mar y de las olas, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El bramido del mar indica tsunamis provocados por potentes terremotos. Gigantescas olas de tsunami, sin chocar con obstáculos, rodearán todo el planeta varias veces, borrando países enteros de la faz de la Tierra. Imagínense cómo se desarrollará esto en nuestro mundo consumista e inmoral, cuando catástrofes de tal magnitud empiecen a crecer.
Las crisis alimentaria, económica, energética y social desembocarán en el colapso total de la civilización. El modo de vida familiar ya no será accesible a nadie en la Tierra. La ausencia de agua potable y alimentos convertirá a la gente en manadas de grupos armados amargados, que lucharán entre sí por un trozo de pan. La insalubridad, las epidemias, el hambre, los saqueos y la devastación se apoderarán de las ciudades. Los humanos sobrevivientes vagarán por tierras sin vida, en busca de comida y cobijo. Los vivos envidiarán a los muertos. La destrucción se intensificará de forma exponencial, masiva e irreversible. Los epicentros de las catástrofes estallarán y se extenderán hasta engullir todo el planeta, convirtiéndolo en otro Marte sin vida. Este es el ciclo de 12.000 años de cataclismos en su apogeo, y esta vez será más severo de lo habitual, ya que coincide con un duro periodo en el que el planeta, muy enfermo y ecológicamente exhausto, experimenta la superposición de un ciclo de 24.000 años. En la actualidad, el número y la intensidad de los cataclismos en el planeta crecen exponencialmente. La humanidad se enfrenta a una terrible catástrofe que se produce en el planeta cada 12.000 años, mientras que cada 24.000 años es más grave. ¿Cómo sabemos que las catástrofes ocurren en la Tierra con esa periodicidad? En distintos momentos, esta hipótesis ha sido sugerida de forma independiente por científicos estadounidenses y soviéticos, así como por investigadores de diferentes países. Los científicos modernos pueden reconstruir la historia de la Tierra, estudiando antiguas capas de hielo, conocidas como núcleos, examinando formaciones rocosas, fósiles y diversas capas del suelo. Todo este material es como la crónica del planeta, valiosos registros de cómo ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo de milenios. Gracias a estos estudios, los científicos se han dado cuenta de que los cambios que se producen hoy en nuestro planeta, como los repentinos picos de temperatura y el deshielo de los glaciares, el aumento de la actividad volcánica, el aumento del número e intensidad de los terremotos, la deriva de los polos magnéticos, acompañada de un debilitamiento del campo magnético, ocurrieron hace 12.000 años. ¿Cómo sabemos de estas catástrofes del pasado? Dejaron tras de sí una capa de destrucción conocida como horizonte de Uselo. Esta capa, compuesta de hollín y carbón de madera y de entre 5 y 15 centímetros de espesor, se ha encontrado en los territorios de 10 países, a través de 4 continentes. Es la llamada capa de estera negra que separa el Pleistoceno del Holoceno. Y está cargada de hollín, entre otras cosas, pero esta capa de estera negra era conocida desde hace décadas. Y una de las cosas interesantes era que por debajo de esa capa negra se habían encontrado restos de megafauna extinguida, pero rara vez, o nunca, por encima de ella. De hecho, casi nunca se encontró megafauna extinta por encima de esa capa negra. Ahora, esa capa negra ha sido identificada en 4 continentes. Los geólogos alemanes descubrieron que la capa se formó durante la erupción masiva del volcán Lasher See en Alemania, y su ceniza se detectó en toda Europa. Los científicos atribuyeron la capa a un gigantesco incendio forestal provocado por las erupciones volcánicas. Una capa similar de carbón y cenizas, formada en la misma época, fue hallada en Norteamérica y denominada Horizonte Clovis. La capa negra rica en carbono, que data de hace 12.900 años, ha sido identificada previamente en 50 yacimientos de la era Clovis en Norteamérica y parece contemporánea con el abrupto comienzo del enfriamiento del Younger Dryas. Los huesos in situ de la megafauna extinguida del Pleistoceno, junto con los conjuntos de herramientas Clovis, se encuentran debajo de esta capa negra, pero no dentro o por encima de ella. Rastros de incendios a gran escala del mismo periodo también se encontraron en Siberia. Además del volcán Lasher See, docenas de volcanes y supervolcanes entraron en erupción simultáneamente en todo el mundo. Mira el mapa para ver dónde estaban situados. Las erupciones afectaron a todos los rincones del mundo. Según numerosos estudios de otros grupos de científicos, al mismo tiempo se produjo un repentino deshielo, inundaciones catastróficas, intensificación de los vientos y aumento del nivel del mar. ¿Qué tipo de catástrofe fue esta? Hace 12.000 años,
La temperatura global se disparó drásticamente 15 grados Celsius en el transcurso de varias décadas. Una parte significativa de las capas de hielo se derritió, comenzaron inundaciones y tsunamis catastróficos. Algunas zonas de la Tierra quedaron totalmente sumergidas debido a la rápida subida del nivel del mar. Sin embargo, después se produjo un enfriamiento igualmente espectacular. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados a lo largo de las laderas septentrionales de los barrancos de Siberia. Los continentes experimentaron megaterremotos, erupciones de supervolcanes e incendios masivos, como demuestran las capas de ceniza en las formaciones rocosas. Todos estos cambios anormales y cataclismos ocurridos hace 12.000 años provocaron la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana, incluida la desaparición de los cromañones. Algunos investigadores atribuyeron esta catástrofe al impacto de un meteorito. Sin embargo, el análisis de oligoelementos en las capas de ceniza de la época demostró que la causa real de la catástrofe fueron las erupciones volcánicas. No tiene nada que ver con el impacto de un cometa o un meteorito contra la Tierra, porque eso sería un acontecimiento aleatorio. No es un acontecimiento aleatorio. Según la datación por carbono 14 y otros métodos de datación, ocurre cada 12.068 años. En noviembre de 2023 se publicó un estudio de científicos estadounidenses y españoles que revelaba el descubrimiento de 3 gigantescos flujos de lava en el fondo del mar Mediterráneo, originados por erupciones de supervolcanes. Los científicos concluyeron que estos 3 eventos catastróficos ocurrieron en Europa con un ciclo de 10 a 15.000 años. Esto da lugar a una activación cíclica de los supervolcanes y se puede ver como un reloj. Hace exactamente la mitad de un gran ciclo, 12.500 años, explotó el supervolcano Campi Flegrei en la costa de Italia. Hace exactamente un gran ciclo, de 24.000 a 25.000 años, Taupo, en Nueva Zelanda, estalló. Hace exactamente un gran ciclo y medio, Campi Flegrei volvió a estallar. Cada ciclo de catástrofes globales provoca la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana. Por ejemplo, una gran cantidad de radiación cósmica durante la excursión del Asham provocó la extinción de toda una especie humana, los neandertales. Según otras teorías, fue causada por la erupción de un supervolcán en los campos flegreos y por las subsiguientes lluvias ácidas hace 36.000 años. Hace 72.000 años, tras la erupción del volcán Toba, la humanidad estuvo a punto de extinguirse y solo quedaron unas 10.000 personas en la Tierra. La composición de las capas sugiere que hace 12.000 años los volcanes no solo entraban en erupción, su magma contenía elementos raros que se encuentran en las capas profundas de la Tierra, cerca del núcleo del planeta. Esto indica que el magma se originaba en capas más profundas, de forma muy parecida a lo que observamos hoy en día. La única explicación plausible sería el sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra. La enorme cantidad de energía necesaria para ese calentamiento del magma y su ascenso desde las profundidades no podría haber aparecido de la nada. El sobrecalentamiento del núcleo solo puede producirse por recibir energía adicional del exterior, de la influencia cósmica externa. Por lo tanto, los cataclismos que se produjeron hace 12.000 años también fueron el resultado de la influencia cósmica externa. Tenemos estos ciclos, tenemos estaciones cósmicas que creo que se caracterizan por edades glaciares y edades interglaciares. Lo que necesitamos es un largo plazo, como cientos de miles de años de estadísticas, para ver cuál es el calendario preciso que podríamos tomar como promedio. Pero sí, quiero decir, de 12.000 a 13.000 años en ese rango, me parece. Porque cuando vamos a 25 o 26.000 años atrás, hubo un cambio climático importante. El análisis espectral completado de la temperatura y el dióxido de carbono reveló la presencia de ciclos de 12.000 y 24.000 años en el espectro de las oscilaciones de estas características. Ciclos similares también están presentes en las fluctuaciones del núcleo de la Tierra. Se llegó a la conclusión de que estos ciclos están asociados a factores cósmicos. Impactan en el núcleo de la Tierra, que a su vez afecta al sistema climático, provocando los cambios que observamos actualmente. Otra consecuencia del sobrecalentamiento del núcleo, tanto hoy como hace 12.000 años, fue el debilitamiento del campo magnético y la deriva de los polos magnéticos.
Obsérvese en qué intervalos de tiempo se produjo la deriva de los polos magnéticos en los últimos 120.000 años. El intervalo entre ellos es de aproximadamente 12.000 años. Resulta impactante que al mismo tiempo se produjeran los graves terremotos, las bruscas subidas del nivel del mar mundial, las erupciones volcánicas más fuertes y las glaciaciones. Cada vez, durante la deriva de los polos magnéticos, el campo magnético de la Tierra se hizo de 8 a 10 veces más débil, y esto provocó un aumento del flujo de radiación cósmica. La ciencia moderna no puede explicar por qué las derivas magnéticas coinciden con drásticos cambios climáticos y glaciaciones. Hartmut Heinrich, geólogo marino y climatólogo alemán, al estudiar los sedimentos del fondo marino, los lagos y los ríos, identificó períodos en los que el clima cambia drásticamente. Primero se calienta entre 8 y 10 grados centígrados y luego comienza la glaciación. El profesor Sidney Hemming ha confirmado que tales fluctuaciones se producen cada 12.000 años. Así, se observó un pico de catástrofes hace 12.000, 24.000 años, e incluso antes, hace 36.000, 48.000, 60.000 y 72.000 años. Así, podemos ver que la intensificación de las catástrofes en la Tierra se producen cíclicamente cada 12.000 años. Esto implica que la influencia cósmica que proporciona energía adicional al núcleo de nuestro planeta afecta a la Tierra una vez cada 12.000 años. Así que ahora sabemos que cada 12.000 años ocurren los siguientes acontecimientos en el planeta: erupciones volcánicas catastróficas, cambios bruscos de las temperaturas atmosféricas, intensificación de vientos y huracanes, cambio del nivel global del mar e inundaciones a gran escala, deshielo de los glaciares seguido de una glaciación abrupta, desplazamientos de los polos magnéticos y debilitamiento del campo magnético terrestre. Cabe señalar que cada ciclo de 24.000 años se caracteriza por cataclismos aún más graves. La mala noticia es que hoy en día no solo estamos viviendo durante el tiempo de la influencia cósmica externa, estamos viviendo durante el ciclo de 24.000 años, que es aún más destructivo. Entraremos de lleno en este ciclo en el año 2024. Esto significa que la energía que afecta al núcleo del planeta y la intensidad de los cataclismos destructivos aumentarán significativamente. Esta influencia cósmica cíclica puede compararse a una linterna en la niebla, en la oscuridad. Hay un haz de luz concentrado y una iluminación dispersa a su alrededor. Solo la parte dispersa de esta luz cósmica está llegando ahora a la Tierra. El rayo concentrado ni siquiera nos ha tocado aún, y estamos ya presenciando un rápido aumento en el número e intensidad de los cataclismos. Solo va a empeorar a partir de ahora. Sin embargo, a pesar de que el planeta lleva millones de años atravesando ciclos de catástrofes, el ciclo actual puede ser el último para él. El océano fue un mecanismo clave que permitió a nuestro planeta pasar por un ciclo de cataclismos. Disipaba de forma natural el calor del interior de la Tierra, pero ahora los humanos han añadido plástico e hidrocarburos al océano debido a los derrames de petróleo. Empezamos a hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes: producir hidrocarburos sintéticos, lo que conocemos como plástico. Antes de nosotros, no había plástico en el océano. Y a partir de los años 50, todo el plástico producido en el planeta acabó tarde o temprano en el océano. Como el plástico no se biodegrada ni se descompone en el medio ambiente, se queda tal cual. Una parte importante simplemente se descompone en partículas diminutas, conocidas como microplásticos y nanoplásticos. Estas partículas impregnan toda la profundidad del océano. Prácticamente cada gota del océano contiene partículas nanoplásticas. Debido a su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única: perturban la conductividad térmica del océano. Así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico. Y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano. Y en lugar de eliminar el calor, el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta. Y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado. Esto hizo que el océano dejará de enfriar eficazmente el interior de la Tierra, excesivamente calentado por el núcleo durante la influencia cósmica cíclica.
Esta es exactamente la razón del aumento del número de explosiones en el interior del manto, que registramos como terremotos de foco profundo. Es la primera vez que esto ocurre a tal escala en toda la historia del planeta. Gracias al estudio de los arrecifes de coral en el océano, sabemos que en ciclos anteriores el océano disipaba eficazmente el calor. Ahora están muriendo por calentamiento, mientras que en los ciclos anteriores seguían viviendo. Según nuestras estimaciones, el planeta entrará en el ciclo bajo los rayos directos de la influencia cósmica externa a finales de 2024. Sin embargo, los cataclismos que, según nuestros cálculos preliminares realizados hace más de 10 años, debían comenzar en 2024, ya se están produciendo en 2023. Por desgracia, los cataclismos están superando nuestras optimistas previsiones sobre el tiempo que nos queda. Basándonos en todos los hechos y datos recopilados, se puede afirmar con seguridad que estamos entrando en una era de inmensas catástrofes de una potencia y escala sin precedentes. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. La Tierra se enfrenta a una crisis. Una crisis que no esperábamos. Una crisis que no podemos detener. Una amenaza desconocida del espacio exterior ya está dirigiéndose hacia nosotros. Una influencia cósmica externa desencadena cambios dentro de nuestro planeta. El núcleo se está volviendo loco. Las catástrofes en la Tierra van en aumento, mientras que nosotros no estamos preparados en absoluto. El mundo está dividido. Algunos quieren competir, otros quieren luchar, otros quieren escapar. Pero ninguno de ellos puede ponerse de acuerdo sobre qué hacer para evitar la inminente catástrofe global que puede destruir a toda la civilización. La única forma de detener esta amenaza es unir a los mejores científicos del mundo. Pero en un mundo donde la guerra y el poder son las únicas reglas, eso es imposible. Hay un plan A y un plan B, pero ambos planes son arriesgados. Ambos planes son inciertos. Ambos planes exigen un precio que cambiará nuestras vidas y el destino de la humanidad para siempre. Ha llegado el momento de pagar este precio. Crisis global, la responsabilidad. Véanlo en creativesociety.com. Ahora, les toca a ustedes actuar. Oportunidades y perspectivas. La sociedad creativa es la única plataforma en la que la gente puede crear un mundo con el que todos sueñan. Es la única plataforma que realmente une a todas las personas. Todos los que viven hoy en día pueden vivir en paz y la prosperidad. Esto es lo normal. Cada ser humano tiene un tremendo potencial creativo capaz de transformar este mundo. Pero para desplegarlo y garantizar una vida larga, sin preocupaciones y un avance tecnológico sin precedentes, es necesario crear condiciones, construir la sociedad unida donde la vida humana es el valor supremo. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones hablamos de que la atención de la gente se desvía activamente del principal problema al que se enfrenta hoy en día toda la humanidad. Este problema está relacionado con el cambio climático en el planeta y todo se está haciendo para que la gente mire en cualquier dirección, menos a su alrededor y en las profundidades, en el interior de nuestro planeta. Sin embargo, el cerbero nos obliga a prestarle atención. A partir de hoy, además de graves terremotos, tenemos un nuevo síntoma, una actividad sin precedentes de los volcanes. Y, por supuesto, la gente está muy preocupada y se hace la siguiente pregunta: ¿qué está ocurriendo realmente allí en las profundidades en el interior del planeta? ¿Cómo afecta el calentamiento global contra el que todos luchamos tan activamente al movimiento del magma en su interior?
Ciertamente, hay tantas preguntas incómodas, hechos y datos inconvenientes que su número crece como los hongos después de la lluvia, y todas estas preguntas van dirigidas a los científicos. Además, por supuesto, ahora llegan muchas preguntas a los participantes del proyecto Sociedad Creativa, especialmente en vísperas del Foro Crisis Global. Hay una salida. Cuando nos encontramos en una fase muy importante, en la fase activa de información sobre el Foro Crisis Global, hay una salida. Ciertamente, como retroalimentación, llegan las preguntas de este tipo. Definitivamente es bueno saber la verdad, pero eso no detendrá el ascenso del magma. Ustedes dicen que hay una salida, pero ¿hemos aprendido ya a extinguir volcanes? ¿O a hacer dormir a un volcán? ¿Cómo prevenir un terremoto? ¿Tienen una receta? ¿Qué podemos hacer? ¿Hablar con la Tierra y pedirle que no se derrumbe? ¿Sabes? Cuando la gente empieza a especular sobre tales categorías, y con tanto sarcasmo, yo diría, ni siquiera con ironía, como si nosotros decimos algo y ellos nos contradicen. Así resulta. Aunque dicen, están diciendo la verdad, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Pero nosotros, así es, sienten la verdad. Sí, claro. Pero inmediatamente ese servilismo consumista les obliga a discutir temas que no entienden en absoluto. Sí. Por ejemplo, yo no hablo de cómo hacer una tarta o cómo cocinar sopa de remolacha. No sé. Realmente no sé cómo. No he cocinado esas cosas, no sé cómo hacerlo. Pero sé que otras personas lo hacen. Mientras esas personas discuten cómo detener volcanes o terremotos. Después de todo es imposible. Pero tengo una pregunta. ¿Quién les ha dicho que es imposible? Amigos, me refiero a los que argumentan así. ¿Han estudiado realmente este tema? Imagínense, hay gente, mucha gente, que ha dedicado al menos 26 años a esto, que lo ha estudiado todo a fondo, y, perdón, no desde una perspectiva estrecha o desde una especialización como se hace en toda nuestra comunidad científica que está dividida. En nuestra ciencia, cada uno se dedica a lo suyo. Si una persona estudia un volcán, entonces estudia únicamente los terremotos. Otro, al estudiar los volcanes, estudia la composición química del magma. ¿Lo ves? Y eso es todo. Yo diría que no son representantes de la comunidad científica, sino de estadísticos y contables que literalmente cuentan y examinan lo que ven, como hacen los ayudantes de laboratorio. No ven nada más allá y no serán capaces de verlo. Sin embargo, una gran cantidad de personas han estudiado estos temas basándose en la información más amplia posible. Me refiero no solo a los volcanes, sino que también lo relacionaron todo con el cambio climático, los cambios en la atmósfera, el campo magnético, el océano y muchos otros factores. Y fue entonces cuando empezó a formarse para ellos una imagen global holística. Y diré así, sí, al día de hoy entendemos lo que hay que hacer, pero para que lo hagamos con eficacia y, digamos, para que no tenga consecuencias, primero debemos detener el impacto externo que definitivamente ya tiene lugar. Seguramente muchos se preguntarán, y se lo han preguntado, incluso quienes se consideran científicos, ¿cómo es eso? ¿Qué tipo de impacto externo puede haber en el núcleo de nuestro planeta desde el espacio exterior? En realidad no detectamos tal impacto. Pero, ¿con qué lo van a detectar? Díganmelo, por favor. Una simple pregunta, ¿cierto? No es un trozo de tarta en tu plato que ves y puedes saborear. Es una física completamente diferente. Es el nivel más allá del cuántico. Ni siquiera es física cuántica. Lo siento, amigos, pero al día de hoy ni siquiera saben lo que es la física cuántica. ¿Y por qué no lo saben? Porque tienen miedo de mirar más allá. Así que vean el foro Crisis Global, hay una salida. Allí habrá mucha información interesante. Y también habrá respuestas a estas preguntas. Por eso, antes de criticar a alguien, le diría que se mire al espejo y responda con sinceridad. ¿Qué sabe usted de este tema? Del tema sobre el que intenta filosofar. ¿Podemos hacerlo? Diré, sí, podemos. Sí, sabemos cómo hacerlo. Dirán, ¿por qué no lo hacen? Porque hay condiciones que debemos observar para restablecer realmente el orden en este mundo. Lo diré simplemente, y no es ninguna broma. En la sociedad creativa no habrá ni un solo terremoto incontrolado, destructivo del tipo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque podemos prevenirlo todo. Sí, amigos, la prevención. Igual que la prevención de las erupciones volcánicas. Al día de hoy, para que lo entiendan, casi todos los supervolcanes son, digamos,
como un rifle cargado y amartillado. Y en cualquier momento pueden disparar y acabar con la existencia de todos nosotros. Todo el mundo lo entiende. Perdón, ni siquiera los científicos lo niegan. Tomemos como ejemplo el supervolcán estadounidense más famoso, el Yellowstone. Es muy popular y todo el mundo lo conoce. Sí, está casi en el umbral de su activación. Esto es un problema para todos, para el mundo entero. ¿Por qué? Porque si este supervolcán se activa, significa que otros también lo harán. De esto también se hablará en el foro, por eso, véanlo. ¿Para qué vamos a contar muchas cosas interesantes por adelantado, verdad? Bueno, es que a veces algunos se ponen a filosofar sobre la sociedad creativa. Dicen que alguien está intentando engañar a alguien. Hace poco unos amigos me enviaron un comentario de una persona que critica la sociedad creativa. Todo lo que ustedes dicen no es verdad. Y se posiciona como musulmán. Dice que hay que seguir al profeta y escuchar a Alá. Que Alá lo hará todo, mientras nosotros decimos mentiras, intentando organizar algo. Sin embargo, tengo una pregunta para esa persona. Te llamas a ti mismo musulmán, pero ¿qué clase de musulmán eres? Ponte la mano en el corazón y responde a Alá. ¿Qué clase de musulmán eres? Si la sociedad creativa no es otra cosa que la constitución del propio profeta. Es lo que ustedes, musulmanes, deberían haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Pero en lugar de eso, construyeron el Islam radical justo después de que el profeta mismo partiera a casa. Y después persiguieron a toda su familia, en lugar de hacer lo que el mundo entero está haciendo ahora. Y resulta que algunas personas que se llaman a sí mismas musulmanas van en contra del propio profeta. Dicen, todo se hace por voluntad de Alá. Si Alá quiere, todo será. La voluntad de Alá se nos demostró a todos a través de la mejor de las personas, a través del profeta Muhammad, a través del profeta que les trajo el Corán. Y el profeta mismo dijo que es la voluntad de Alá. ¿O es que la palabra del profeta no es ley para ustedes? Pues bien, si la palabra del profeta no es la ley para ustedes, con mayor razón no lo son nuestras palabras, y no tenemos nada que hablar con esa gente. Esto es realmente así. Esto también se aplica a los cristianos, así como a muchas otras religiones. Al fin y al cabo, todos los profetas que vinieron trajeron este conocimiento. ¿No habló Jesucristo de la sociedad creativa? Sí, habló. Dijo cómo debería ser el mundo. Han pasado 2000 años, y los cristianos han matado a mucha gente en lugar de construir el mundo que Jesucristo legó. Quizás ya está bien de esconderse detrás de Dios y las religiones. Quizás deberíamos construir de verdad lo que nos legaron los profetas. No tenemos otra salida, amigos. Vean con atención el foro Crisis Global, hay una salida. Háganlo con atención y comprenderán que en este foro ya se ha fundamentado y demostrado científicamente, desde todos los puntos de vista, se ha explicado de la mejor manera posible que nos queda muy poco tiempo. Y los profetas advirtieron sobre nuestros tiempos. Después de todo, es realmente así. Ellos sabían lo que ocurriría hoy en día y hablaron de estos tiempos. Y ahora esconderse detrás de Dios y decir que todo es por la voluntad de Dios. Sí, todo es por la voluntad de Dios, pero Él expresó su voluntad en aquel entonces. Y ahora ya no se puede decir que la sociedad creativa no es por la voluntad de Dios, es por su voluntad, y fue dicho a través de los profetas. Simplemente el tiempo ha llegado. Y sabemos que debería empezar a construirse precisamente en estos tiempos. Jesucristo habló de esto, la mejor de las personas, el profeta Muhammad, el profeta de Alá mismo, habló de ello. Él dijo lo que ustedes harían con el Islam, lo que harían con el Corán, pero también dijo lo que ustedes podrían hacer al final de los tiempos si son verdaderos seguidores del profeta Muhammad, si realmente aman a Alá. Él creía en ustedes. La pregunta es, ¿creen ustedes en él? En cuanto a criticar a la sociedad creativa, hoy en día, perdón, lo diré honestamente, solo un sociópata o un completo idiota puede hacer eso, porque este es el único, de hecho, el único movimiento de todas las personas en toda la historia de la humanidad. Esta es la única plataforma donde la gente puede crear el mundo que cada uno sueña. Esta es la única, no hay otra forma de decirlo, plataforma que realmente une a todas las personas. Y juntos, solo juntos, podemos salvar nuestro mundo. Si alguien tiene dudas y dice que estamos dramatizando demasiado, que estamos exagerando, que estamos sustituyendo hechos o cualquier otra cosa, por favor, estudie el tema.
Al fin y al cabo, ofrecemos esas mismas fuentes, ofrecemos estudiar todo lo que hemos estudiado. Porque cuando decimos algo, nos basamos en los hechos que tomamos únicamente de fuentes abiertas, los datos que, digamos, se han hecho públicos, y no los que tenemos, que hemos estudiado nosotros mismos. Bueno, digámoslo así. En el foro habrá también algo exclusivamente nuestro, solo que los científicos no lo sabían ni podían saberlo. Pero llevamos mucho tiempo trabajando en ello, y mostraremos y contaremos esta historia. Aunque muchos científicos se han topado con lo que vamos a contar, simplemente hicieron la vista gorda y lo ignoraron. ¿Por qué? Porque cambiaba su visión del mundo, y dijeron que tal cosa no puede existir. Sin embargo, nosotros no lo ignoramos. Lo estudiamos, y también se lo contaremos. Por lo tanto, véanlo. Entiendo que algunas personas estén descontentas con la sociedad creativa porque en ella no habrá poder de una persona sobre otra, mientras que toda su vida, viviendo en este formato consumista, han soñado con exaltarse por encima de los demás. Recuerden las palabras de Jesucristo, lo que dijo sobre tales personas, y piensen. Mientras tanto, la vida humana es muy corta en este mundo. A pesar del enorme potencial que tenemos inherentemente, realmente tenemos un enorme potencial. Cada persona que vive hoy puede vivir hasta 1500 años. Y esto es lo normal. Es inherente a cada uno. Pero para ello deben crearse ciertas condiciones. Y la paradoja es que hoy sabemos qué condiciones se necesitan. Y realmente ya se entiende qué hay que hacer y cómo. Se han realizado muchos experimentos, ya incluso en animales. Cuando a los animales muy viejos, ratones, esto también es un hecho. Realmente a los ratones se les devuelve un 80% de su juventud. En otras palabras, si un ratón tiene 100 años en nuestros años humanos, se convierte en uno de 20 años, se rejuvenece, sigue teniendo descendencia, vive y es feliz. ¿O esto es ciencia ficción? Algunos dirán, esto no puede ser verdad. Amigos, antes de decir que no puede ser verdad, no sean perezosos, reúnan información, estudien el tema, vayan a ver a gente que se dedica a esto, hablen con ellos, miren y todo encajará. Lo mismo ocurre con los generadores sin combustible, ¿verdad? Hablamos de los generadores sin combustible, Dios sabe cuándo. Es más, sabemos que casi siempre han existido, y también sabemos cómo están diseñados. Los hemos visto más de una vez, diré con cuidado. Sin embargo, se nos dijo que esto no podía ser cierto, pero gracias a Dios esa gente ya se ha calmado. ¿Por qué? Porque los generadores sin combustible han empezado a mostrarse oficialmente. Y quiero preguntar a la gente, ¿es que hasta que lo enseñan en la tele o se lo cuentan oficialmente no lo entienden? ¿Obtienen la información únicamente de la televisión y únicamente de los que les controlan a ustedes? ¿Así resulta? ¿Esto no les preocupa? Pero, ¿y si ustedes mismos se interesan, estudian y se acercan a un tema que no entienden? Solo miren cómo el mundo se divide entre aquellos que no quieren hacer nada, mientras que critican ávidamente a los otros. Y de tal manera, ya saben, que si sientes que eres un tonto, pues llamas tonto a alguien y como que te vuelves más inteligente. ¿No les parece ridículo, amigos? ¿No es una vergüenza convertirte a ti mismo, a un ser humano, en un simple animal, en un simple y elemental idiota? Al fin y al cabo, eres un ser humano. Siéntete orgulloso de ello y evoluciona. En general, diría que hoy en día hemos perdido la comprensión de para qué estamos aquí y cómo debemos vivir. Básicamente, nos graduamos en secundaria, en la universidad, y ya está, nos ponemos a trabajar. Y a partir de entonces, todo carece de sentido y es monótono. Todo está programado. Pues es horrible. ¿Sabes que el ser humano ha sido creado para aprender y desarrollarse durante toda la vida? No solo para ver series de televisión y adivinar qué va a decir a alguien ahí. O para ver a algunos blogueros que te dirán, hoy he freído unas empanadillas y mañana quiero cocinar patatas, ¿sí? Pues claro, esto es información seria, importante, muy importante. ¿No les resulta ofensivo? Gente, sus neuronas están sufriendo. Su cerebro no está funcionando porque para que funcione normalmente necesita un gran flujo de información. Información nueva. Entonces se forman estas conexiones entre neuronas. ¿Saben cuál es su función? No es la memoria. Su función es crear nuevas imágenes en tu cabeza.
Constantemente debe entrar nueva información en tu cabeza. Ustedes tienen que evolucionar constantemente. Si una persona no evoluciona, si no estudia constantemente algo nuevo, empieza a degradarse. Es una ley de la naturaleza. Si no crecemos, nos marchitamos. Esa es, en principio, toda la esencia de la existencia humana. En cuanto dejamos de aprender, dejamos de existir. Entonces, por inercia, rodamos montaña abajo. Esto es inaceptable. ¿Por qué? Porque los seres humanos están dispuestos de forma fractalmente similar a los representantes del mundo espiritual. Y para que lo sepan, es un desarrollo constante. No hay fin del desarrollo. Simplemente no hay fin. Ni siquiera en la eternidad. El ser humano debe evolucionar también en este mundo. Desde el primer momento en que dominamos las habilidades elementales, debemos mejorar. Es entonces cuando estará bien. Algunos dirán, ¿cuándo podré hacerlo? Al fin y al cabo estoy ocupado. Por eso es necesaria la sociedad creativa. Para que cada uno tenga tiempo para su propio desarrollo, para que la vida sea bella e interesante, y no para contentarse con lo que se tiene. Sí, también es posible vivir así, pero ¿en qué nos diferenciamos de los cerdos en este caso? Díganme, en nada. Pero somos seres humanos, y esto es muy importante. Ahora hay muchas oportunidades. Estos son los tiempos del fin o los tiempos del comienzo. Todo depende de nuestra elección. Y las tecnologías están empezando a entrar en nuestras vidas. Nos estamos acercando a la fase en la que la ciencia empezará realmente a abrirnos enormes oportunidades. Tomemos una red neuronal, al fin y al cabo, ofrece enormes oportunidades. Y veamos cómo utilizarlas tanto en el formato consumista como en el creativo. Después de todo, en el formato consumista, una red neuronal te dejará sin trabajo y te convertirá en un verdadero esclavo. ¿Por qué? Simplemente porque, en vez de ustedes, ganará dinero para un propietario. ¿Y qué pasa con ustedes? Mientras tanto, ustedes, amigos míos, se verán obligados a buscar nuevos empleos. ¿Por qué? Porque no es rentable pagarles. Ustedes son seres humanos. Pueden no estar de acuerdo con algo, no pueden trabajar, 24/7, necesitan descansar, mientras que una red neuronal no. Los robots no sudan. Sí, a veces se estropean, pero es mucho más barato repararlos que a un humano. Aunque diré, así es como debería ser, y es algo muy bueno, pero en la sociedad creativa, donde las máquinas deberían hacer todo el trabajo duro, todo el trabajo tedioso deberían hacerlo esas mismas redes neuronales. El ser humano debería ser libre. Por muy buenas que sean esas redes neuronales, no podrán realizar la función principal, la de un ser humano. ¿Saben por qué? Porque de hecho una red neuronal, por muy inteligente que sea, es un plagiario. Sí, como muchos de nuestros científicos actuales, por desgracia. ¿Cómo se manifiesta eso? Lo diré simplemente. Una red neuronal puede procesar información 1000 millones de veces más rápido que un ser humano. Es capaz de recopilar de todas las fuentes y aprender cualquier cosa, todo lo que hace un humano, excepto una cosa: no puede crear. Mientras que un ser humano posee esta función divina. El ser humano puede hacer auténticos descubrimientos, mientras que una red neuronal solo puede describirlos y recopilarlos, y complicar lo que es sencillo. Verán, el ser humano es indispensable. El ser humano es necesario para el desarrollo, pero también se necesitan las condiciones para que él se desarrolle adecuadamente. Tomemos un ejemplo sencillo, una red neuronal y su aplicación. Todos nosotros estudiamos, digamos, en la escuela, por ejemplo. Dependiendo de la clase, hay de 20 a 30 alumnos y un profesor. Por supuesto, los profesores cambian según la asignatura. Pero aunque un profesor enseñe su asignatura a 20 personas, ¿puede enseñarnos algo? Sí, pueden enseñarnos cosas elementales, pero después tenemos que desarrollarnos por nuestra cuenta. Además, estamos sentados en una clase y escuchamos a un profesor. Si queremos responder, tenemos que levantar la mano. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir siendo esclavos? Al fin y al cabo, esto es esclavitud de verdad. Desde pequeños, los niños están como en el ejército. Algunos dirán, es la disciplina, etc. Sí, la disciplina se inculca a través de la concienciación de este proceso, pero no a través de la obligación. Sin embargo, ¿puede un ser humano, que es como un soldado en el cuartel, sentado ante su sargento, atenerse realmente a sus palabras y comprender de qué está hablando? No sean tontos.
¿Cuántos de ustedes han profundizado en las materias que les han enseñado? Me dirijo a los adultos. ¿Qué utilizan hoy de todos los conocimientos que esos profesores les enseñaron en la escuela? Esa es la respuesta. ¿Recuerdan muchos poemas? ¿Recuerdan mucho de lo que han leído y aprendido? ¿Conocen la física, la química, etcétera? ¿Saben por qué? Porque no había un enfoque individual para cada uno. Lo diré de forma más sencilla. ¿Quién de ustedes se ha convertido realmente en un genio? Claro, cualquiera se considera un genio, pero ¿y en realidad se probó a sí mismo como Einstein, Newton? Bien, de acuerdo, no tomaremos eso, pero digamos Omar Khayyam y muchos otros científicos de un nivel serio, cuyos descubrimientos fueron más tarde alterados, plagiados y robados por otros, igual que hace una red neuronal. Sin embargo, lo diré así, cada uno de ustedes debería haberse convertido realmente en un genio. ¿Por qué? Cualquier ser humano es un genio. No hay personas que no sean genios, simplemente no las hay. Suponiendo, por supuesto, que una persona esté sana, quiero decir, mentalmente ante todo, etc. El genio, amigos, para que lo entiendan, es como un pez en un lago. Hasta que no lo tomas y lo sacas, ni siquiera sabes si está ahí o no. Pero lo diré así, hay cualidades de un genio en cada uno. Y así, una red neuronal podrá enseñar a cada niño individualmente de una forma libre. Significa que un niño puede estudiar cuando quiera, cuando le resulte cómodo. Y ahí es donde la red neuronal debe controlar y supervisar al niño. En este proceso, debe animar al niño a interesarse por explorar la física. Es decir, sí, el niño debe estar bajo la supervisión de su profesor las 24 horas del día. Hoy en día esto se puede hacer, pero es un poco difícil. Digamos que con un pequeño desarrollo y modernización de incluso lo que tenemos ahora, se puede hacer fácilmente. Quiero decir, en la sociedad creativa. Diré más simple, ni siquiera en la sociedad creativa, sino incluso en el periodo de transición, ya podemos poner en marcha el proceso de aprendizaje de cada niño gracias a las redes neuronales. Y entonces cada niño desarrollará su genio, porque será la red neuronal la que lo encuentre. Hay numerosos ejemplos diferentes de cómo profesores realmente excepcionales encontraron talentos en las personas y los desarrollaron. Las redes neuronales pueden absorber esta experiencia, toda la experiencia, y convertirse en los mejores educadores. Entonces, nuestros hijos serán genios, o al menos nuestros nietos. Después de todo, no es complicado, y podemos hacerlo. Disculpen, aquí no hay contradicción, y cada uno de ustedes lo entiende y está de acuerdo. Y no se trata solo del ámbito de la enseñanza. Una red neuronal puede demostrar su valía en muchísimas profesiones hoy en día, y mucho mejor que un humano. Así que, en última instancia, deberíamos traspasar todo nuestro trabajo rutinario a los robots, a las redes neuronales, mientras que las propias personas deberían disfrutar realmente de la vida y evolucionar. ¿Es eso malo? Qué hermoso mundo. Es una información maravillosa. No podemos ni imaginar lo hermoso que puede ser un mundo en el que vivan 8.000 millones de genios. ¿Por qué 8? ¿Por qué no 50.000 millones? En el formato consumista tenemos 8.000 millones de personas y se señala que son demasiadas, mientras que en la sociedad creativa ni siquiera 50.000 millones serán suficientes, porque las perspectivas que se abren ante la humanidad requieren un enorme número de personas. Al día de hoy ya es un problema para nosotros volar a la Luna, por no hablar de Marte. Precisamente esa hipótesis que se expondrá en el foro Crisis Global, hay una salida, abre tales oportunidades y tales horizontes a las personas inteligentes, que incluso ir a otra galaxia es como visitar a un vecino. Todavía quedan muchos descubrimientos interesantes por hacer, y en realidad nos enfrentamos a una gran elección ahora mismo. Esto es un hecho, y lo que nosotros como humanidad elijamos es lo que ocurrirá. Ahora me dirijo a todos los creyentes. ¿Elegiremos lo que los profetas nos encomendaron? ¿O elegiremos el futuro de Satanás? Es nuestra elección. O, simplemente dicho, ¿crearemos lo que los profetas querían crear aquí? ¿O arrojaremos literalmente este mundo nuestro al infierno? Todo está en sus manos, amigos. Pero aún así, me gustaría que hubiera un Edén aquí, ¿verdad?
Lo deseo tanto. Ojalá hubiera la Constitución de Medina en todo el mundo y que todos viviéramos según los mandamientos de los grandes profetas y simplemente nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Es hora de convertir nuestro paso en una carrera para construir la sociedad creativa. Así es, porque todo depende de todos nosotros. Diré así, de nuestro hermoso y feliz futuro nos separa solo la gente desinformada. Así que todo está en nuestras manos, amigos. Simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes y la sociedad creativa. 93.0. ¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo influye la ciencia en nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología que creamos? Cada día, en la frontera del tiempo, te invitamos a detenerte y observar, y pensar el presente con la mirada del futuro. Descubrimos avances científicos, exploramos el mundo natural y reflexionamos sobre las tecnologías que están transformando la humanidad. Este no solo es un programa de radio, es un espacio para despertar la curiosidad, cuestionar lo establecido y sembrar conciencia. Escúchanos en la 93.0 de su frecuencia modulada de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Conecta con el conocimiento. Conecta con el futuro. En la frontera del tiempo. El camino comienza por entender. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles, cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Tu fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Y galimatías de tabular las almas, cual si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar.
93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. .0 FM.